Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos puede resultar doloroso. Algunos hacen caso omiso, lo niegan, se esconden cuando se nombra la palabra suicidio. Siempre estamos pensando que esto es algo que le sucede a otras personas y que sería imposible que nos sucediera a nosotros. Pero cuando empezamos a hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que alguna persona que conocemos ha tenido de alguna manera o conocimiento o la experiencia dolorosa de tener a alguien cercano que pasó por un suicidio. Entonces vamos a hablar en esta tarde de la prevención del suicidio y para ello tenemos una experta que es la doctora Mónica Katzenberg, psicóloga clínica, que trabaja todos estos aspectos emocionales, los duelos, las depresiones y en muchas ocasiones los intentos de suicidio. Está con nosotros también la doctora Ana Cristina Mallarino. La doctora Ana Cristina Mallarino es psicóloga clínica, sexóloga, comunicadora social y es una persona que como comunicadora y como psicóloga ha tenido también muy de cerca estas conductas suicidas. Está también Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista, el personaje encargado de nuestras redes sociales y de facilitarnos la comunicación con ustedes, nuestros seguidores. Gracias, doctora Lucía. A nuestros seguidores un saludo muy especial, a la doctora Ana Cristina, a la doctora Mónica, gracias por acompañarnos en el programa de hoy y recordarle a nuestros seguidores que estamos con ustedes todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, recordarles el tema de hoy, prevención del suicidio, y vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. También recordarles que desde el perfil de Lucía Nader Asociados transmitimos y desde la fanpage del Corrillo de Mao. Sí, señora, así es, y a los seguidores del Corrillo de Mao un abrazo muy especial. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántos adolescentes no toman el fútbol de manera tan apasionada que empiezan a desarrollar conductas suicidas, autoagresivas o agresiones hacia otros? Pero bueno, empecemos por decir que el suicidio es eso, una autoagresión que puede terminar en muchos casos con la muerte. Es una sensación de no querer vivir, de no encontrarle sentido a la vida y aunque es mucho más frecuente en personas mayores de 80 años, las cifras se han vuelto alarmantes en niños y en adolescentes. Doctora Mónica Katzenberg, muy buenas tardes y bienvenida a En Privado. Muy buenas tardes, doctora. De verdad la palabra suicidio, como usted lo decía, asusta, pero es que ahora no solamente nos asusta la palabra suicidio, sino todo lo que tiene que ver con esas palabras que tienen relación con la muerte. Es verdad que nos tiene que asustar porque nos tiene que ayudar a que miremos qué le está pasando a estos chicos. No solamente, antes hablábamos de suicidio en los adolescentes, pero ahora también podemos hablar en los niños. Hay niños que evidentemente los vemos que no tienen deseo de vivir, no tienen deseo de hacer cosas. Una sola conducta es lo primero que quiero decir, no es sinónimo de que la persona se va a suicidar ni de muchos otros problemas. Es decir, hay muchas conductas que nos llevan a que pensemos qué le está pasando a esos chicos que están alrededor nuestro. Y en este momento estamos hablando de suicidio de niños, de adolescentes y de adultos. Sí. Y lo estamos nombrando mucho también en los adultos. Es aterrador cómo personas, ya lo habíamos dicho en otros programas, con mucho éxito, aparentemente éxito, y por eso cuando yo digo miremos el lenguaje, no nos quedemos en lo aparente. Hay que mirar siempre lo que hay detrás de lo aparente, de las palabras, de los comportamientos, de las conductas, de lo que nos están diciendo estos chicos para poderles ayudar. Sí, así es, doctora Ana Cristina. Sabemos, como lo dice la doctora Mónica, que se ha vuelto casi una expresión muy común en diferentes poblaciones, ¿no es cierto? A veces las personas, digamos en el caso de los adultos agobiados por los problemas económicos, por los problemas emocionales, por las pérdidas amorosas, a veces también dicen, es que no quiero vivir, sí, esta vida no vale la pena. No tiene sentido, por ejemplo. Sí.
Sí, es como un sinsentido en que la gente se mete como que nada le satisface. Hay gente, como decía la doctora, exitosa laboralmente, con unas buenas posiciones, quizá económicamente también con buena posición, pero por ejemplo no saben las pérdidas amorosas, cómo manejarlas. Y esas pérdidas amorosas llevan muchas veces a la idea de no querer vivir, porque no encuentran sentido sin ese ser amado, sin esa persona, porque no han sabido cómo manejar ese duelo amoroso. Y queremos concentrarnos también mucho en por qué los niños que están empezando a vivir, los adolescentes que tienen toda esa energía, que son exploradores, que son creativos, que deberían tener una energía de vida enorme, ¿por qué esos niños y niñas empiezan a hacer unas poblaciones de riesgo con relación, por ejemplo, al suicidio? ¿Qué es lo que hay detrás, por ejemplo, en el caso de los niños, unos vínculos defectuosos, unos niños que se sienten abandonados por papá y mamá? ¿Qué es lo que hay ahí, doctora Mónica? Sí, yo quiero contextualizar, doctora, un poquito cómo el ser humano aparentemente siempre estamos funcionando desde el principio, dijéramos, de vida, de placer, de disfrute, de conservación. Pero también en todos los seres humanos está el otro principio, que nosotros llamamos el tánatos, o sea, sí, ese deseo de no vida, ese deseo de muerte. Y en ese deseo de muerte, pues cuando nos gana, dijéramos, la partida, cuando nos agarra, nos coge y no podemos disfrutar precisamente de las cosas de la vida. Y fíjense que aquí uno dice disfrutar, y esa es una palabra que se nombra mucho en este momento. Nosotros decimos, los niños tienen que disfrutar, los tenemos que proteger. Hay una expresión, exactamente, eso iba, hay una expresión que cuando llegan a consulta los padres les dicen, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo pasé. Yo quiero que mis hijos sean felices, pero en ese también nos vamos hacia el otro lado. Nos vamos hacia el otro lado de que no luchen en la vida. Y esa no lucha de la vida y ese darles absolutamente todo, también me hace, pues, ¿cuál es el sentido de la vida si yo no lucho? Claro. Es decir, porque es que no desarrollan ese sentido de la frustración, que es también importante para aprender que en la vida yo no tengo todo lo que puedo tener o lo que quiero tener, que en la vida a veces no nos da lo que necesitamos o lo que deseamos, que en la vida se gana y que en la vida se pierde. Sí, yo quisiera coger una palabra que usted dice, doctora, de frustración, porque los papás los angustia mucho esa palabra de frustración, y más que todo frustración, yo decía, ellos no quieren que sufran nada, pero en ese deseo de que no sufran, entonces les damos más de lo que ellos realmente están necesitando o están pidiendo. Hay una expresión un poquito, pues, que no es agradable, pero yo diría que hay que dejar a todo el mundo con algo de hambre. Cuando tenemos necesidades, cuando sentimos algo de hambre, queremos luchar. Y siempre la lucha es un deseo de vida. Claro. Pero cuando dijéramos les damos más allá de lo que ellos necesitan, ¿por qué vamos a luchar? Miren lo que ha pasado, por ejemplo, en ciertas sociedades, y no hablemos, pues no puntualicemos para no ir a crear susceptibilidades, y no se trata de un tema político, pero cuántas personas, por ejemplo, cuántas sociedades que están acostumbradas a esos individuos que reciben y se conforman con unos subsidios, digamos, de cierta miseria, digamos, muy cortos, pero se conforman. Exacto, se conforman, y resulta que no saben defenderse frente a la vida, no saben cómo conseguirla, no saben cómo lucharla, cómo trabajarla, no tienen como sueños, no tienen ilusiones. No tienen sueños. Exacto, no tienen sueños. Esa energía de vida no se desarrolla. Y es que las metas son los que nos mueven a la acción. Exacto. Sí, eso que usted nombra de sueños es supremamente importante, porque los sueños son los que lo llevan a uno a luchar, sí, a querer conseguir algo, a poder hacer cosas que me permitan ser, dijéramos, no utilicemos más feliz, sino por lo menos sentirme más realizado, por ejemplo. Exactamente, o que la vida tiene un sentido, ¿sí? Pero cuando yo no necesito moverme para nada, cuando yo no necesito cuando luchar, estoy cómodo o en un estado de confort, pues me quedo ahí. Me quedo allí, como cuando uno está dormido, ¿cierto? Uno dormido pues no necesita nada. Claro. Uno dormido pues simplemente se duerme lo siente. Exacto, se duerme el ánimo, se duerme eso, las ganas de explorar,
de mirar el mundo de otra manera. Fíjense que hay actitudes y conductas que a uno le preocupan. Uno a veces ve gente muy joven que solamente está pensando el día que yo deje de trabajar, Sí. el día que me jubile. Imagínate, no ha comenzado No ha muchas veces comenzado. su vida laboral. Exacto. Entonces uno dice, ojo, claro, ojalá pues todos cuando lleguemos a la edad de jubilación lo podamos hacer, pero mientras tanto, lo rico es vivírsela, ¿o no? Sí, claro, Como la vida gente que no sigue. se enamora, claro, como la gente que no se enamora para no ir a tener decepciones amorosas. Doctor, aprovecho para saludar a los que se conectan en este momento y recordarles el tema de hoy, prevención del suicidio, y tenemos 2 preguntas, doctora. La primera nos pregunta Ángela, ¿cómo afecta el internet en el suicidio? Y la segunda pregunta la hace Felipe, es ¿por qué series como 13 razones aumentan el índice del suicidio? Cada vez que se ilustra un tema parece ser que la gente tiene, digamos, conductas que facilitan ese tema que le estamos Sí. mostrando. Se vuelve como popular. Sí, Se viraliza. Yo no puedo contestar desde la serie porque no la conozco, ¿sí? Pero yo diría a grandes rasgos que el internet no es el problema, es el manejo El uso. del internet, el uso que le estamos dando y el acompañamiento que los padres en ese momento le están dando a los chicos. Cuando el papá y la mamá son sustituidos o dejan que los hijos los sustituyan por las redes. Exacto, doctora, para contextualizar un poco a la audiencia, 13 razones es una serie de Netflix que ya tiene 2 temporadas que habla específicamente del suicidio y todo lo relacionado con lo familiar, con lo personal, los amigos, todo lo relacionado frente a estos casos. Sí, bueno, hay cosas que como decíamos, estos niños y adolescentes son poblaciones de riesgo y lo que hay detrás ya lo vimos, por ejemplo, una falta de tolerancia a la frustración, unos papás demasiado complacientes, unos papás que sus hijos no quieren que sus hijos vivan lo que ellos vivieron cuando han tenido situaciones complicadas o difíciles o situaciones de mucha carencia, pero también están los papás que lo tienen todo y entonces como lo tienen todo realmente educan a sus hijos con esos mismos patrones. Sí. Y los vínculos en ese caso se vuelven defectuosos porque se sustituye el amor, el afecto y el Claro, cuidado por las cosas materiales. Sí, yo creo que a los papás que tienen de mal les cuesta más trabajo. Es lo que yo he visto en consulta, les cuesta más trabajo ponerlos a luchar, decirles un no, ponerlos a que hagan cosas. El papá que simplemente no tiene dice con toda tranquilidad, no puedo, no tengo. Ve Y estos búscalo. niños muchas veces son los más luchadores, los que más quieren salir adelante. Sí, uno los ve que necesitan algo y ellos luchan por irlo a conseguir, pero estos niños que lo tienen todo, casi que uno les está dando el mensaje, ¿y para qué lucho? Y entonces ahí volvemos a lo que nombrábamos, ese deseo de vida. Ese deseo de vida es ese deseo de luchar, de tener sueños, de hacer cosas. Entonces, ese padre que tiene todo dice, pero yo cómo le digo, me decía una paciente, yo cómo le digo que no a mi hijo que me está pidiendo eso, si yo sí se lo puedo dar. Es decir, se confunde el límite con el dinero. Sí. Mire, y hay cosas, por ejemplo, y eso es una pregunta que les quiero hacer a las dos, y es, en la experiencia que hemos tenido, que hemos visto, por ejemplo, de conductas en niños y adolescentes que pueden ser susceptibles de conductas de alto riesgo. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando uno ve un niño que tiene, hoy en día los papás, ni siquiera millonarios, ni multimillonarios, sino digamos papás profesionales, muchos le tienen a su hijo o hija única un cuarto o un espacio tan lleno de juguetes que el muchachito no sabe qué coger. Coge una cosa aquí y coge otra acá. Pues yo no estoy diciendo que tenga que tener un juguetico y el carrito de madera pues para arrastrarlo con un cordón. Sí. No necesariamente. Pero tampoco la sobreexageración Una de cosas que los niños ni sobreexageración. siquiera disfrutan, por Exacto, ejemplo. Exacto. Yo pienso que esa es una conducta que queremos, digamos, recalcar, porque nos parece que entre más le demos, más estímulos van a tener. En parte es cierto. Los niños podemos darles cosas para que los niños se estimulen, para que los niños, por ejemplo, desarrollen en un mundo competitivo más destrezas y más habilidades, pero ojo con eso.
A veces el exceso de estímulo Sí. lo que hace es distraerlos y generar niños dispersos con problemas de atención, ¿o no? Me equivoco. Y que no No, disfrutan no se nada, equivoca. doctora. Yo conocí el caso de un niño que en una Navidad podía recibir 80 regalos, porque era, digamos, el hijo único, el único nieto, sobrino, bueno, era impresionante. Y el niño al quinto regalo ya estaba aburrido y los destapaba y los miraba y los dejaba en un rincón. O sea, ya no disfrutan de las cosas, nada les sorprende y nada los satisface. Yo creo que usted nombra una cosa muy importante, sorprende. Porque es que de verdad sí necesitamos que las cosas nos sorprendan, es decir, que nos estimulen a hacer algo. Pero cuando tenemos todo como que ya sabemos, Tan ¿no? molido. Que nos van a dar, que van a llegar, que van a abrir el regalo y van a salir 5 camisetas, 10 balones. Y en cambio ese niño que todo el año, dijéramos, se ha soñado con tener ese balón de fútbol y aparece ese balón de fútbol, pues La emoción. sorpresa, A ver, la emoción. Claro. A ver, nosotras tres aquí podemos tener a lo mejor cosas en común. Yo me acuerdo mis navidades como añoraba o la muñeca o la yo no sé qué, bueno, la cocinita. Los patines, por Los ejemplo. Yo patines. soñaba toda la vida con los patines. O la bicicleta. Sí. Y cuando eso llegaba, uno sentía una emoción tan grande. Uno, porque el niño Dios lo había venido a Sí. visitar. Dos, Uno porque se había portado bien y tenía el regalo, por ejemplo. Exacto. Y entonces le regalaban esa muñeca para que uno jugara, o esos jueguitos de casa para que uno jugara, o el balón, o la patín, o lo que sea. Pero era algo que uno añoraba y lo cuidaba. Yo dormía con los patines. Yo no me los quitaba ni para dormir. Sí, ese tipo de cosas las hemos perdido, porque además fuera de eso estamos en unos medios, en una presión de consumir y Sí. consumir y consumir y consumir, ¿sí? Y que si Tiene una tengo ahora algo, competencia. necesito algo mejor y necesito tener lo mejor que el amigo. Y eso pasa mucho con la tecnología. O sea, nadie se conforma con la tecnología porque hoy salió una cosa, mañana otra cosa mejor. Entonces siempre quiero tener lo mejor. Bueno, pero mire, uno lo ve en los jardines infantiles y los niños no compiten, las que compiten son las mamás. Sí. Sí. Entonces, cuando llevan el niño al jardín infantil, entonces los niñitos van como unos pimpollos y uno ve niños que van a dejar la ropa, no les va a durar ni 1 o 2 meses, vestidos de marca. Sí. ¿Y qué tal los zapatos? No, Las por Dios, zapatillas. las zapatillas que valen un dineral y uno se pregunta, pues sí, uno tiene que ponerle zapaticos buenos para que no se les vayan a dañar los pies ni se vayan a deformar. Y Pero es que en ropa, 2 pues, meses decente. lo dejan. Pero en 2 meses lo dejan, le podrían poner zapatos más comunes y corrientes que son realmente igual de buenos. Sí, yo creo que yo trabajé en varios jardines infantiles y uno se daba cuenta, ¿no? El niño llegaba tranquilo, llegaba feliz y llegaba a coger lo del otro, así no fuera lo mejor, pero era como ese compartir también. Pero uno veía a los papás compitiendo, como ustedes dicen, a ver con qué ropa yo lo traigo. Y sobre todo cuando hay esas fiestas infantiles. Yo oigo a los niños en consulta que dicen, yo no me quiero ir con ese vestido. Los papás llegan angustiadísimos porque dicen, pero yo cómo lo voy a llevar con eso y qué van a pensar los demás de mí. Entonces lo ponen como un pimpollo. A mí también me pasó de ponerlo como un pimpollo y entonces uno iba a dañar el vestido. Y si iba a dañar el vestido, pues uno no podía jugar porque Claro. luego entonces... No, pero ¿y qué tal los zapatos de suela lisa, de charol y de todo, que uno se escapaba de matar y caminaba como Parecía uno en robot? patines. Claro, Sí. caminaba como un robot, porque, por Dios, Se podía uno resbalar en eso cualquier altera momento. el desarrollo Claro. psicomotor. Entonces estos niñitos llegan muy azarados a consulta diciendo, yo no me quiero ir así porque yo no puedo jugar. Pero el papá no está pensando en ese momento, el niño quiere jugar, sino qué van a decir los demás papás si yo lo llevo como él se quiere ir. Entonces nos quedamos allí un poquito en qué necesita el niño y qué necesita el padre. Y allí es cuando empezamos a perder, dijéramos, el partido de fútbol, por decirlo de alguna manera, porque en ese momento, ¿quién es el importante? ¿Es el vecino? ¿Es lo que van a decir de mí? ¿Es ese niño que se está levantando? ¿Con qué se está levantando ese niño? ¿Qué argumentos le estoy dando o qué le estoy favoreciendo a él que lo haga sentirse bien, esté como esté? Sentirse seguro de lo que él quiere, de lo que él lleva puesto, de lo que él quiere hacer, de poder llegar a la casa y decir, qué fiesta tan agradable, cómo disfruté, o quién es el que va a ir a la fiesta. Claro, así es. Mire, además porque esas conductas, digamos, vamos a suponer que se dieron
en un principio y ya, y pasaron, pero resulta que son conductas y comportamientos que empiezan a reforzarse a lo largo de la vida del niño. Y entonces uno ve, mire, hay historias tan tristes como estas. Papás que fueron muy acomodados en la primera infancia de los niños, y entonces esos niñitos tuvieron todo, no sé qué, y por alguna razón llegaron a la adolescencia y hubo un revés económico. Y tuvieron que sentarse y decirle a los muchachitos, miren, no hay, no se puede, no sé qué. Muchas niñas y muchos niños se prostituyen, óigame bien, se prostituyen para que poder tener el blue jean de marca, los zapatos de marca, la no sé qué, y uno dice, ay, como son de exageradas, eso no pasa, yo no sé en qué porcentaje pasa, pero créame que es más de lo que desearíamos que pasara. Sí, porque es que estamos pensando en que prostituirse es simplemente ir y cobrar y acordarse de muchas cosas, ¿sí? Pero resulta que prostituirse también es cambiar o meterse en una relación que ahora estamos viendo mucho las muchachas jóvenes con personas muy adultas, con papás, dijéramos, que les den aquello que ellas quieren obtener, y eso es una especie de prostitución. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir a nuestras notas de salud. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Bueno, y hemos insistido todos estos días en la alimentación. El 16 de octubre del 2018 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y por primera vez en Colombia va a existir el primer alimentatón. Mire, hay un padre que hace una excelente obra, él es el presbítero Oscar Hernández de la Vega Alzate, él es el director ejecutivo de la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali. Uno no se alcanza a imaginar la cantidad de cosas maravillosas que hacen recogiendo alimentos, estimulando a las personas para que no boten comida. En Colombia se botan yo no sé cuántos millones de toneladas de comida y resulta que nosotros no podemos botar comida. Dicen que el que bota comida aguanta hambre. Habrá cosas que tenemos que botar porque están en estado de descomposición o cosas de esas, pero si nosotros tenemos comida que sobra, no que queda como sobrado, sino comida que quedó limpiecita, ¿cuál es el trabajo de cogerle, empacarle en unas cajitas y llevarlos a esos sitios absolutamente vulnerables? O todas las semanas proponernos donar alimentos. Compartir el alimento con otros. Compartir el alimento, porque dice que la comida la disfrutas más cuando la compartes. Del 16 al 20 se va a realizar esta gran jornada llamada Alimentatón. Y la idea es que todos nosotros, nosotras las que estamos aquí, los que nos están viendo, contribuyamos con arroz, pasta, aceite, lentejas, sardinas, atún, azúcar, panela, frijol y sal en cada banco de alimentos de las 17 ciudades. Sabemos que en este momento estamos llegando a muchas ciudades de Colombia. Mire, pellizquémonos, nosotros no podemos aceptar, meternos en la cabeza y verlo como natural que alguna persona, un niño, un adolescente, un adulto, una persona una de la mayor, calle, no importa, un habitante de la calle, se vaya a acostar sin comer. No puede ser, independientemente de si ese habitante de la calle tiene problemas de adicción, etcétera, etcétera. Todos sentimos hambre. Exacto, todos sentimos hambre. Recuerden que estos alimentos que son alimentos no perecederos, son alimentos que duran durante mucho tiempo, que son ricos en proteínas, y entonces todos vamos a dirigirnos a estos bancos de alimentos. Si usted quiere saber si en su ciudad hay un banco de alimentos, consulte en www.abaco.org.co, www.abaco.org.co. Las personas bien alimentadas son personas mucho más saludables. Doctora Mónica Caxeper, en su experiencia usted ha trabajado durante mucho tiempo con adolescentes, con niños. ¿Qué conductas usted ha podido observar en ellos, en esos niños y en esos adolescentes, que puedan ser susceptibles de que ese niño o ese adolescente va a tener, digamos, una tendencia al suicidio? Bueno, yo creo que estos chicos, sobre todo, que son muy solitarios,
que no buscan relaciones, no solamente estoy hablando de relaciones de pareja, sino relaciones de amistad, que mantienen en su cuarto sin querer compartir con nadie. Yo vuelvo y repito que no es una sola conducta, porque una sola conducta no nos da esto, sino es el conjunto de muchas otras cosas la que nos dice que este chico está pasando por dificultades. Estos chicos generalmente también tienen un bajo rendimiento académico. Son chicos que uno los ve también en su aspecto físico. O demasiado rendimiento, sí. Buen rendimiento académico. No se ve tanto. O sea, hay unos que sí, cuando están deprimidos y encuentran, dijéramos, como escape el ser el buen estudiante, pero para ser también buen estudiante también nos está diciendo que hay ánimo para algo. Pero ya los que llegan muy deprimidos y que uno puede hablar de suicidio son chicos que no tienen aliento ni para sobresalir en algo. Son chicos que no los llama en cuenta el deporte, que no la música a muchos de estos chicos les llama la atención, pero son músicas que realmente en este momento están hablando también de problemas complejos, que están hablando de muerte, que están hablando de cosas suicidas. Son chicos que se están viendo con otros adolescentes generalmente muy emproblemados, generalmente que están poniendo, que los están sacando del colegio, que están poniéndole notas todo el día en el colegio, que los están excluyendo, que las parejas que se consiguen generalmente son parejas que no les aportan, sino que por el contrario son parejas que igualmente están quitándoles como posibilidades. Son chicos que tienen dificultad también aún en la relación con los adultos, que tienen relación con los padres. Son chicos que en la alimentación también están teniendo problemas, ya sea por bulimia o por anorexia, ¿sí? Pero entonces son chicos desde muchos lugares. Claro, ahora que nombra lo de la anorexia y lo de la bulimia como trastornos de la alimentación, en el fondo la anorexia y la bulimia es una autoagresión. Claro. Es un suicidio lento. a cuotas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Son un deseo de no vivir. Allí mismo nos está diciendo, es que si no, usted lo decía ahora con lo del alimentatón, ¿sí? Si hay buena alimentación, hay buena salud y hay buena salud mental. Pero el chico que está negándose a la alimentación de alguna manera o que se está extraalimentando, comiendo para luego tener que vomitar, es un chico que está diciendo yo no quiero vivir, yo no me quiero alimentar, Sí, conductas autoagresivas. No tengo un objetivo en la vida, no tengo un deseo de vida. Es decir, ese no deseo de vida nos lo está diciendo de muchas maneras, ¿sí? Es un chico que no está haciendo, dijéramos, coherencia en ningún grupo le llama la atención, Sí, es cierto. ninguna actividad le llama la atención, todas las actividades son hartas, que mamera, la ropa no le llama la atención. Entre mal se vista, dijéramos que es mejor para este chico. ¿Y qué todo pasa, el por mundo lo está ejemplo, mirando. y qué pasa con esos muchachos o niñas que uno los ve en apariencia contentos, saludables, bien, y un día les dio, digo yo, pues como lo diría una señora, la loquera, pues, y se tiraron de un edificio, se colgaron, por ejemplo. Y dejan una carta diciendo, miren, no se culpabilicen, no sé qué, simplemente revisé y veo que la vida no tiene sentido, que no quiero vivir y ya. Pero algo tiene que estar fallando en ese organismo que no logramos darnos cuenta. Claro, algo tiene que estar pasando con sus pensamientos, con sus emociones, algo tiene que rondar la mente de ese adolescente. Sí, yo le había escuchado a usted eso, doctora, y yo creo que a veces los padres, como decíamos al comienzo, les da miedo afrontar. Sufren de sordera y ceguera, yo creo. Sí, o sea, porque hay susto, hay angustia, hay temor y a veces es mejor negar. Como cuando uno se toma los tragos y al otro día entonces le da el guayabo. No, ni siquiera el guayabo, sino la culpa. ausencia. Sí, la la laguna que no se acuerda. Y entonces igualmente algo está pasando ahí que dejamos escapar, que no fuimos lo suficientemente
como certeros de escuchar y de mirar dentro de las palabras, porque uno luego trabaja con estos padres y se da cuenta y dice, ah, sí, pero en tal momento le dice la señora al señor, ¿te acuerdas que tal momento dijo tal cosa? Uh-huh. Y el señor dice, ay, sí, ¿te acuerdas que tal otra? Así sean pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas cuando las empezamos a sumar, pues nos van haciendo como una bolsita grande, sino que nosotros como padres pues nos angustiamos y tendemos a hacer esa negación y a verlos felices. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a nuestra sección de salud sexual y reproductiva. Porque la vida es hoy y nuestro cuerpo valioso, es el momento de la salud sexual y reproductiva en privado. Doctora Ana Cristina. Bueno, y vamos a hablar un poco de la importancia que tienen todos los exámenes clínicos, sobre todo en la mujer, como la citología, hacerla mínimamente una vez al año. Es importante descartar infecciones que podamos tener, a veces también de transmisión sexual, que se pueden detectar a través de la citología. También la tipificación del papilomavirus, que es un examen, porque recordemos que la citología muchas veces puede salir negativa y la mujer puede tener un virus del papiloma humano. Sí. Esa tipificación es muy importante para saber qué subtipo puede tener esta mujer, porque recordemos que son más de 100 o 150, ya se han descubierto subtipos de virus del papiloma humano, que es muy importante. O sea que la mujer puede tener una citología negativa, padecer del virus del papiloma humano sin darse cuenta. Y otra recomendación muy importante, el autoexamen del seno. Es muy importante aprender a palpar el seno, aprender a palpar esas masas cuando apenas están apareciendo, aprender a prevenir el cáncer uterino, de cuello uterino, el cáncer de seno, que es tan agresivo en muchas ocasiones y que muchas veces nos damos cuenta es con el pasar del tiempo, cuando ya digamos está muy avanzado, en estados avanzados que ya no hay mucho que hacer. Entonces todos esos exámenes de prevención nos ayudan a proteger nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Y además porque la citología previene el cáncer de cervix, que es uno de los cánceres más comunes en las mujeres, ¿no? Entonces, ojo con eso, hacernos nuestros exámenes, porque recordemos que mente sana, cuerpo sano, y cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo es porque nuestra cabeza está funcionando muy bien. Claro que sí. Bueno, y muchos papás se estarán preguntando y muchos profesores se estarán preguntando, bueno, ¿qué hacemos cuando empezamos a detectar estas conductas? ¿Cómo hacemos para prevenir un posible suicidio, sobre todo en los niños y en los adolescentes? Yo no sé, cuando una persona mayor de 80 años, que el índice de suicidio es alto, digamos que las personas tienen muchísima más libertad de decir, bueno, yo ya no quiero vivir más, sí, estoy cansado de vivir, etcétera. Pero cuando vemos un niño y un adolescente, lo que estamos viendo son personitas o personas que se están abriendo a la vida, que son las generaciones que necesitamos para que muchas cosas en sociedades tan enfermas como las nuestras cambien. Y cuando los niños y los adolescentes empiezan a suicidarse, pues eso es una muestra de que esta sociedad está muy enferma y necesitamos empezar a hacer prevención. ¿Por dónde empezamos? Sí, yo creo que, doctora, usted nombra los colegios, y yo creo que debemos trabajar unidamente, precisamente entre casa y colegio. Las informaciones que nos den los profesores, las informaciones que la familia también le da al colegio son muy importantes. Desafortunadamente uno lo que encuentra ahora es que en lugar de hacer como una unión entre colegio y casa y ver que son complementarios y que se colaboran, generalmente se está peleando, y se está peleando diciéndose quién tuvo la culpa, quién no miró, quién no le ayudó a tiempo. Yo diría que ojalá hiciéramos esta reunión de casa-colegio, estas cosas que se dicen también en los colegios, de hagamos los listados de familias, colaborémonos, porque a veces estos chicos puede que no tengan tanta confianza con el papá y la mamá, o les dé mucha angustia de irles a plantear, yo no quiero vivir. En eso que estábamos hablando al principio del programa, del facilismo de los papás y de las mamás, entonces los papás y las mamás se han puesto hoy en contra de los profesores. Claro. Es decir, hemos pasado del extremo
de que antes los papás eran, mejor dicho, lo que el profesor dijera, así le estuvieran sacando los ojos al muchachito. Y ahora es, por el libre desarrollo de la personalidad, los profesores son los malos y no le pueden decir nada ni al adolescente ni al niño, porque el profesor no tiene las suficientes destrezas para... O me lo está persiguiendo. Exacto, no tiene las suficientes destrezas para manejar esas etapas complicadas. Es decir, cómo logramos entrar a un punto medio y no ver al profesor o a la profesora pues como el enemigo. Sí, yo creo que generalmente lo que hacemos cuando hay dificultades es que pasamos al otro extremo, ¿no? En lugar de conservar aquello bueno que teníamos y transformar cosas que de pronto obviamente están funcionando mal, nos vamos al otro extremo y empezamos a pelear con los colegios, y en lugar de hacer una red de apoyo, que es a lo que iba un poquito, para mirar con estos chicos qué se hace. Una red de apoyo es que no solamente en la casa, a lo mejor los papás están demasiado angustiados y no tienen cómo colaborarles, pero hay otras personas de red de apoyo, también de padres de otros niños que tienen cierta facilidad de comunicarse con estos chicos, que a lo mejor son figuras importantes para estos chicos y les pueden contar, que pueden darse cuenta, que estos amigos también pueden contarle, que los están manejando de una u otra manera. Entonces el colegio se vuelve un complemento en la vida de la familia, ojalá sea de esa manera, y no nos vamos como ahora que estamos yendo. Lo que yo oí ayer, por ejemplo, con unos pacientes era que llegan los papás al colegio a decir, no me gusta este colegio porque no los están ayudando, pero yo ya tengo el abogado para poner la tutela. Es decir, la primera palabra es yo traigo al abogado, cuando el abogado nunca aparecía en el colegio. Era un conversar, era un ver, el chico estaba en la mitad, ¿cómo ayudamos a este chico? Ahora es cómo nos peleamos. Ojalá dejemos de pelear tanto, porque cuando peleamos tanto los chicos quedan solos, los chicos no tienen a quien realmente es quien los escuche, quien les dé la mano. Entonces, estas redes de apoyo de colegio y casa, de los amigos, de los papás de los amigos, de los deportes, de los diferentes sitios, yo creo que son muy importantes en este momento. Doctora, yo también tengo una pregunta, y es, los padres hoy día hablan mucho de los derechos de los niños, de los adolescentes, todo el mundo habla de los derechos, pero poco se habla de los deberes. ¿Qué les podemos decir a los padres respecto a eso? Porque muchas veces parece que los chicos de hoy como que están en la era de que todo se les permite, no tienen ningún deber y como que no tienen obligaciones. ¿Qué les podemos decir al respecto? Eso tiene relación con lo que habíamos dicho, de no se los enseña tampoco a pelear, pero tampoco a asumir las consecuencias de sus acciones. Mire, yo le pongo el ejemplo, sobre todo con los derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes, los niños, los jóvenes tienen derecho a la expresión de su sexualidad. Es un derecho inherente. Pero resulta que también tienen el deber de tener un sexo responsable y tener un sexo seguro. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos sustituir una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, los niños tienen que tener, digamos, sí, derecho a ser escuchado por sus profesores, derecho al aprendizaje, derecho a tener un ambiente cálido en el colegio, pero también tienen el deber de estudiar, de respetar el manual de convivencia, de tener una interacción, digamos, adecuada con sus profesores y con sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero resulta que la palabra deber se nos volvió, desapareció totalmente del lenguaje. Sí, ahora todos los profesores en todos los colegios es como obligatorio andar con el código del menor, el código del menor. Y entonces allí están todos los derechos que los niños se los repiten a uno muy bien cuando uno trabaja en colegio y le dice, pero es que yo tengo derecho, pero cuando uno se va a trabajar con estos chicos y le dice, ese derecho, ¿qué te implica frente al otro que está al lado tuyo? Reconocer que cada derecho tiene un deber. Tiene un deber, ellos no lo saben, no pueden contestar porque casi que los adoctrinamos a decirles los derechos, pero no los devolvimos nunca a ver cuál es la consecuencia de esas acciones y cómo debes asumir eso que hiciste. Otro problema muy complicado son las alianzas que tienen los papás con los hijos.
a veces uno de los dos tiene claro las cosas que deben pasar, que debe haber un equilibrio entre los derechos y los deberes de los hijos, que la casa es de todos, es del papá, de la mamá, de los hijos, independientemente de la condición económica, que los hijos deben responder, por ejemplo, por su cuarto, tender su cama, recoger su ropa, bueno, etcétera, etcétera, pero hay uno de los dos que sabotea la norma que pone el otro. Y eso sí que ocasiona dificultades y cómo deprime a los muchachitos o muchachitas ver que sus papás entran en conflicto, aunque uno no lo crea, aunque al principio pues uno en la apariencia pues el muchachito se siente empoderadísimo, pero en el fondo se siente deprimido y culpable porque es motivo del conflicto entre sus padres y su madre. Claro, yo creo que están ambas cosas, ¿no? Estos chicos, por ejemplo, de las parejas que se separan, entonces ellos perciben muy bien que los papás se pelean y son felices y se vuelven genios haciéndolos pelear, ¿sí? Y entonces ellos quedan sueltos y consiguen lo que quieran, evidentemente. Pero igualmente está el otro, que se sienten culpabilizados porque lo que yo dije o lo que yo hice fue consecuencia para que mi papá y mi mamá pelearan. Es que seguimos en que esto de estas conductas y estas depresiones y estas cosas de suicidio tienen que ver con los extremos. Y entonces uno ahí se acuerda un poquito de todos los dichos populares que nosotras, bueno, yo como viejita aprendí muchos dichos populares con la abuela y me parece que son una gran filosofía y se acuerda uno mucho, ni tanto que queme el santo ni tampoco que lo alumbre. Señora. Si uno siguiera esos dichos sí que fallaría un poquito menos y yo creo que es eso, ni les demos tanto a los chicos, pero tampoco los restringamos tanto. Claro. Ni los deprivemos tanto. Es importante generar las condiciones para que ellos vivan en un ambiente estimulado, que desarrolle sus habilidades y sus capacidades, porque definitivamente estamos en una sociedad competitiva y a veces cuando se sienten en inferioridad de condiciones, eso puede generar también como unos desánimos enormes, una sensación de que no van a salir adelante y entonces empiezan estas conductas autodestructivas. Lo más importante, yo creo que la recomendación más importante, ustedes ya les darán otras recomendaciones a los papás, es esa observación. Sí. Mire, para quererse se necesita tiempo, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los amigos. Si no, el amor es una palabra sin sentido. Sí, esas palabras que estamos diciendo que las decimos pero que no tienen mucho fundamento porque realmente las repetimos, como repiten los niños eso de los derechos, pero sin embargo ese amor significa que también yo pienso en el otro, que también yo hago algo por el otro, que el otro me necesita, que no soy el reyesito, mejor dicho, de la casa, sino que esta casa es de todos y como todos, entonces no solamente me tienen que dar. Los niños ahora le dicen a uno mucho, mi muchacha al servicio, ¿no? Sí. Y entonces mi muchacha al servicio me tiene que hacer. Pero resulta que entonces la pobre muchacha la dejan cuidando a los niños, la dejan de que no pueden salir, de que no pueden hacer esto, de que no pueden hacer aquello, pero esa muchacha no tiene ninguna autoridad frente al niño porque es la muchacha al servicio de él, ni siquiera es la muchacha que ayuda, sino que es la que es por debajo de él. Entonces fíjense que son una cantidad de cosas, pero como la doctora Lucía decía, sobre todo observemos, sobre todo escuchemos, sobre todo seamos sensibles a los comportamientos de los niños, a lo que nos están diciendo, a lo que nos están pidiendo, a lo que nos están más o menos gritando cuando dicen no estoy bien, no me gusta esto, permanentemente no me gusta, estoy diciendo no me gusta mi vida. Así tenga mucha cosa o así tenga poca cosa, pero no me gusta mi vida. Y entonces en ese no me gusta mi vida, pongámonos alerta, conversemos. Yo lo decía desde el programa anterior. Y las verbalizaciones son muy importantes. Cuando el muchachito dice me quiero morir, y yo no sé qué. Es me quiero morir. En ese momento me quiere morir. No sabemos si eso se va a traducir en un acto suicida, pero que lo está verbalizando, lo está verbalizando. A veces las mamás no nos damos cuenta y somos, o los papás, demasiados controladores, como estamos como encima, somos asfixiadores, no los dejamos respirar y también les generamos conductas de riesgo como que desarrollen mundos paralelos.
Sí, ese es el otro lado, ¿no? A veces no los dejamos respirar, por eso decía yo, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que lo alumbre, porque cuando no los dejamos respirar y estamos todo el tiempo encima de ellos, también esos niños están asfixiados y también le dicen a uno en consulta, me quiero morir, ¿para qué vivo si no me dejan hacer o nada? están deseando, por ejemplo, que el papá o la mamá se muera para poder sentir una sensación de libertad, ¿no es cierto? Sí, los Con matan una inconscientemente culpa todo el consciente tiempo. del tiempo, Sí. cierto. Y con una culpa supremamente grande porque... claro. Pues, Doctora, hemos hablado mucho de los padres y la influencia de los padres, pero también los chicos y los adolescentes son muy influenciables y digamos que muchas veces captan lo que los otros están diciendo, la vida no tiene sentido, qué pereza, para qué vivir, y eso es algo que se va volviendo muy ¿Qué tal el generalizado. juego y la ballena? por Totalmente, y estos juegos y estos retos que llevan a los adolescentes al suicidio finalmente, ¿cómo podemos también manejar como padres y controlar un poco eso? sí, porque el adolescente, recordemos que el adolescente precisamente es fuerte en grupo, ¿no? Solo él no es fuerte, por eso sigue las vestimentas de los demás, sigue los comportamientos de los demás, van en masa a todo lado. Entonces aquellos chicos fuertes, dijéramos, esos chicos fuertes generalmente son chicos que tienen, que están agrediendo al otro. Y uno empieza a ver que hay chicos que hacen lo que el otro quiere precisamente por ser aceptado, por ser aceptado dentro del grupo, por no sentirse que se le está haciendo a un lado, que no se le está mirando, se le está diciendo como el bobo del paseo, como que usted no hace nada de lo que... Y muchas niñas acceden a la sexualidad también, entre otras, por la presión social. Por la presión social. Muchas. Y aceptan también relaciones por la presión social, entonces aceptan una relación del chico que le da duro, que no la trata bien. Yo me acordaba hoy, hablando en algún momento, de una niña cuando trabajaba en el colegio, que lloraba, que yo la vi llorando, una adolescente, al lado de otro chico que la estaba maltratando. Y iba a levantar la mano a darle duro cuando yo pasé, y yo, claro, él me vio y quitó la mano, pero hablando con la chica en ese momento que la logré sacar de allí, ella me decía, pero si es que yo no hago lo que él dice, él me va a dejar, y él es el chico bonito, él es el chico que todo el mundo acepta. El de exitoso. El exitoso aparentemente. ¿Cuántas niñas y cuántos muchachos muy desubicados, en unos raptos de la inmadurez propia de la edad, sintiéndose solos, abandonados ante una pérdida amorosa, no cometen actos suicidas? Sí. Realmente las cifras, queridos amigos, es alarmante, de tal manera que todos también tenemos un compromiso, y puede que no nos esté pasando a nosotros, pero puede que estemos observando esas conductas en personas que tenemos alrededor, y nuestra obligación, así nos llamen metidos, es generar esa alerta y esa alarma. Un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica Katzenberg, a la doctora Ana Cristina Mayarino, a todos ustedes, a Juan Fernando, a Francisco y a todos ustedes, nuestros seguidores. Y sabemos que a veces estos programas no quisiéramos oír hablar de estos temas que a veces nos pueden resultar un poco amenazantes y dolorosos, pero en el mundo estamos, y no pensemos que las cosas malas les pasan a los demás. A todos nos puede pasar, y si podemos evitar tragedias como estas, pues pellizquémonos y hagamos todas las cosas que tenemos que hacer para evitarlas. Un abrazo para todos y para todas.